Muy buenos días, santos hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al 13. Veamos este video de introducción a mi tema y ya estoy con ustedes. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarlos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Por favor, inclina tu rostro, oremos. Amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, coloco en tus manos hoy esta enseñanza. Te pido que tu Espíritu guíe mi vida, guíe mi corazón, guíe mi mente, y que esta enseñanza sea de bendición para toda la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 22, que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Veo que no se lo sabe. Vamos a Gálatas 5:22. Ya los cogí, que la gran mayoría tienen ni idea de qué estoy hablando. La palabra lo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el versículo? Gálatas 5:22. Esos 9 frutos del Espíritu Santo deben estar en todo cristiano. ¿Dónde están los cristianos aquí?
Todo cristiano debe ser una persona de amor, una persona alegre, eso es el gozo, una persona paciente, buena, bondadosa, etcétera, etcétera. Pero el último de estos frutos es la templanza. ¿Qué quiere decir templanza? La palabra templanza, y anote ahí para que no se le olvide, significa dominio propio, control de nuestra vida, que nuestra vida esté sujeta a nuestra voluntad, que nuestro cuerpo haga lo que nosotros le ordenamos que haga, que nuestra naturaleza carnal no nos gobierne, sino que nosotros gobernemos a nuestra naturaleza carnal. ¿A eso se le llama qué? Templanza, carácter, una persona de dominio propio, que no le da gusto a la carne, que no se deja arrastrar porque la carne quiere, sino que la controla. Amén. Así que Pablo, a través de este pasaje que les acabo de leer, nos habla de la templanza, del dominio propio. Y Pablo pone como ejemplo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que disfrutó de muchos privilegios, como lo vamos a estudiar ahorita, pero que a pesar de tantos privilegios que tuvo, nunca aprendieron a tener dominio propio. Le daban rienda suelta a su carne. Dejaban que su carne hiciera lo que quisiera. Y por eso Pablo dice en el versículo 6 que esto que él va a enseñar hoy lo ha dejado Dios como ejemplo, dice el versículo 6, para nosotros. En el versículo 11 vuelve y lo repite: estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros. Así que diga, lo que voy a aprender hoy de Israel, dígalo, es para enseñarme a mí a tener dominio propio, a no darle gusto a esta carne, a frenarla, a decirle: no, señora, no le voy a dar gusto, usted me tiene que obedecer. ¿Están listos para mi estudio? Por eso he titulado mi estudio Israel en el desierto. Ustedes saben que el pueblo de Israel duró cautivo en Egipto por 430 años. Allá estuvieron desde que Jacob entró en tiempos de José hasta el día en que salieron por mano de Moisés. Pasaron 430 años. La gran mayoría de esos años fueron como esclavos. Así que Dios los mandó a liberar, los mandó a sacar con mano poderosa. Dios quería sacarlos de allá porque el pueblo estaba completamente dominado en pecado, en idolatría y en cosas malas. Entonces Dios los saca de allá, de Egipto, y no los lleva de una vez a Canaán, a la tierra prometida que quedaba al norte, sino que los introduce a la península del Sinaí y los lleva por el desierto para probarlos y prepararlos para heredar la tierra. Pero este pueblo que salió de Egipto siempre quiso regresar a Egipto. Nunca realmente salieron. Salieron sus cuerpos, pero su corazón estaba en Egipto. Y es por esa razón que Dios dice en el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo, por favor no se queden allá en producción, para que no codiciemos, ojo, para que no ¿qué? Codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Así que uno de los pecados de Israel era que eran codiciosos. En el versículo 7 nos dicen que era un pueblo idólatra. En el versículo 8 nos dice que eran fornicarios. En el versículo 9 nos dicen que eran un pueblo murmurador, un pueblo pecador. En el versículo 10 lo vuelve y lo repite. En fin, era un pueblo con una cantidad de errores, y Dios nos va a enseñar hoy eso para dejarnos
ejemplo para que no hagamos lo mismo que hizo el pueblo de Israel, porque la gran mayoría de ellos perecieron en el desierto precisamente por no tener, ya se les olvidó, por no tener dominio propio, por dejar que su carne los guiara, los gobernara. Así que dígame si entendió lo que voy a hablar. Levante la mano. Todos entendimos, ¿no? Entonces empecemos. Mi primer punto de números, Romanos. Los grandes privilegios de Israel. Israel fue un país privilegiado. Si ustedes me acompañan, no está en mi estudio, así que no se preocupen. Al libro del Éxodo capítulo 19, anote esas citas. Dios le dijo al pueblo de Israel en el versículo 5 y 6, Éxodo 19, 5 y 6, Dios les dijo, atiéndame, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Dios le dijo a Israel, si ustedes me obedecen, ustedes van a ser lo más preciado para mí, sobre todos los pueblos de la tierra. Ojo, ustedes serán lo mejor para mí, porque mía es toda la tierra. Y escuche, versículo 6, y ustedes, pueblo judío, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Ustedes me serán un reino de ¿qué? Sacerdotes y gente santa. Ahora quiero llevarlo a Primera de Pedro. Vaya rápidamente porque esto no está en mi estudio. Son cosas que el Espíritu Santo me dio esta madrugada y por eso no están. Que yo me levanto muy temprano, yo estoy levantado de las 4 de la mañana. Entonces yo estoy en oración pensando en lo que les voy a hablar y el Espíritu Santo empieza a darme más cosas. Primera de Pedro 2:9. La palabra dice, mas vosotros, ya le habla a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y una nación santa. Así que date cuenta que Dios le dijo a Israel en Éxodo 19, si ustedes me obedecen van a ser una nación santa, un reino de sacerdotes. No obedecieron. Ahora, ¿a quién le está diciendo esto? ¿A quién? ¿A quién? Diga, a mí me lo está diciendo. Ahora yo tengo que hacer lo que Dios quiere que haga, de lo contrario me va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Primero, Dios mismo protegió a Israel de muchos peligros en el desierto. Ya le dije, Israel fue un país, una nación muy privilegiada. Ninguna nación en el mundo ha disfrutado tantos privilegios como Israel. Por eso Dios mismo protegió a Israel de muchos peligros en el desierto. Y es lo que dice el versículo 12. Porque no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Que ustedes ignoren que nuestros padres, está hablando del pueblo judío, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿De qué está hablando? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Para que entienda de qué está hablando, vaya a Éxodo 13, 21 y 22. Ya les voy a explicar. Entonces la palabra me dice que ellos estaban bajo la nube y fueron bautizados en la nube y en el mar cuando siguieron a Moisés. Éxodo 13, 21 y 22. Jehová iba delante de ellos en el desierto. Mire esta imagen. Jehová iba delante del pueblo judío, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, repita, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo 14, 19 y 20. Y el ángel de Jehová, ojo, el ángel de Dios
que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Así que la nube de Dios iba delante, y cuando venían los egipcios a atacarlos, la nube se levantaba y se ponía detrás para protegerlos. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y escuche, era nube de tinieblas para aquellos, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios cuidando a su pueblo. Ustedes conocen la historia. Ustedes saben que el pueblo sale, llegan al monte Sinaí, bueno, se divide el mar, cruzan, y de pronto esa nube empieza a seguirlos. Están ahí. Cuando ven que vienen los egipcios, todavía no, obviamente no habían pasado el mar. Entonces Dios, la nube se levanta, se pone a sus espaldas, Moisés divide el mar, cruzan en seco al otro lado. Dios guardando a su pueblo. Ahora, recuerde que así como ellos eran reyes y sacerdotes, ahora lo somos nosotros. ¿Cuál es la nube que nos guía hoy? ¿Cuál es la nube que guía a los reyes y sacerdotes que somos nosotros? El Espíritu Santo. Recuerde que Cristo dijo: yo no los voy a dejar solos, les voy a enviar al Consolador. Él estará con ustedes, Él los guiará a toda la verdad, Él les enseñará todo lo que yo les he enseñado. Él los guiará, Él los protegerá, Él los cuidará. Él es la nube que nos guarda cada día en nuestro diario caminar por este desierto, por este mundo. Segundo, Dios alimentó a su pueblo con pan del cielo durante 40 años en el desierto. Ustedes saben que el propósito de Dios no era llevarlos 40 años. La verdad era que Dios quería llevarlos 2 años para que entraran, pero como se rebelaron a entrar, ustedes conocen la historia, entonces por eso duraron ¿cuántos años? 40, 1 año por cada día que duró los espías. Levante la mano los que saben de qué estoy hablando, porque es que el que no lee la Biblia así no me entiende ni papa. Entonces, por eso fue que duraron 40 años. Aún así, durante esos 40 años Dios los alimentó con pan que llovía del cielo. Y es lo que dice el versículo 3. Nunca olvidé que mi estudio lo estoy basando ¿en qué? Entonces yo no le repito, solo le digo el versículo para que usted esté concentrado. El versículo 3 dice que todos ellos en el desierto, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál alimento? Si era un desierto, era pura arena. Entonces léalo en Éxodo 16, versículo 14 y 15. La palabra dice que cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, ojo, sobre la faz del ¿qué? Del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿y qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: ojo, este es el pan que Jehová os da para comer. Éxodo 16, 31 y 35. Y la casa de Israel le llamó a esa cosa menuda que llovía del cielo, le llamó ¿qué? Maná. Y era como semilla de culantro blanco, su sabor era como hojuelas con miel. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Hasta que llegaron a la tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¿Cuántos años? 40 años. Ahora, si ustedes van al libro de Juan,
En el capítulo 6, no voy a leer porque no me alcanzaría el tiempo, Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Eso lo encuentran ahí en el libro de Juan, capítulo 6. Así que Cristo nos está diciendo que así como Israel comió en el desierto maná, porque llovía maná, que eran como una especie de hojuelas, como escarcha, como un rocío. Obviamente eran montones, formaban montañas. La gente salía y recogía en las vasijas esto, lo llevaban y lo preparaban y hacían tortas. Su sabor dice que era como hojuelas con miel. Era delicioso, hacían tortas y con eso comían durante 40 años. Así que Cristo es nuestro maná, Cristo es nuestro pan del cielo. Recuerda que Cristo dijo: Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, porque el verdadero pan del cielo es el que le descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está o que viene del cielo. Así que nuestro pan es Cristo. ¿Qué es lo que les estoy tratando de demostrar? Que así como Israel tuvo grandes privilegios, porque Dios los guió a través de la nube, Dios los alimentó con el maná, nosotros, la iglesia, hoy en el mundo, en este desierto de tanta maldad, somos privilegiados porque tenemos todo lo que Israel tuvo de una manera espiritual. Alabado sea su santo nombre. Tercero, Dios calmó la sed de su pueblo en el desierto por medio del agua milagrosa. Quiero que mire la imagen. Eso es un desierto, ahí no hay agua. Así que Dios le calmó la sed al pueblo de una manera milagrosa. Versículo 4. Todos ellos bebieron la misma bebida espiritual. Ojo, bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Ahora veamos eso en el pueblo judío. Éxodo 17, 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Así que Dios le dio a beber agua de una roca. Pero no era una roca común, era una roca que los seguía, iba con ellos. Era una figura del mismo Cristo, era una figura del Señor Jesús, nos dice la palabra. Y esa roca era Cristo. ¿De qué está hablando la Biblia? ¿Cuál es el agua que hoy nos sacia, que calma nuestra sed? La palabra de Dios. Es en la palabra de Dios que encontramos satisfacción. Es en la palabra de Dios que encontramos respuesta. Es en la palabra de Dios que encontramos descanso. Es el agua de la palabra la que hoy nos quita esta sed y angustia, y hoy descansamos en las manos de Dios porque hemos bebido de la roca, hemos bebido de Cristo. Cristo está dentro de nosotros, hemos sido saciados con el agua de la palabra. Así que Israel fue un pueblo privilegiado. Dios los guiaba por medio de una nube. Ellos veían la nube. Ellos veían cuando la nube se alzaba y se convertía en luz en la noche. Ellos la veían. Ellos vieron caer el maná. Ellos lo recogían y hacían pan. Ellos vieron el agua brotando de la roca y miraban, y la roca los seguía. Ellos vieron esto. Y sin embargo,
Segundo punto, número Romanos, la sorprendente dureza del corazón judío. A pesar de todo este privilegio, ellos tenían un corazón duro, un corazón de piedra. Primero, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, pero sus corazones aún seguían en Egipto. Salieron de Egipto, pero aún estaban en Egipto. Versículo, o mejor, primer punto. Versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6. Pero de los más de ellos, o sea, de la gran mayoría de ellos, dígame, no se agradó Dios. Uno que otro hacía lo que Dios quería, pero de la gran mayoría de ellos, Dios no se agradó. Escúcheme, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Murieron. Dios no los quería matar, Dios los quería llevar a la tierra que fluye leche y miel, pero no pudo Dios llevarlos porque eran muy duros de corazón y terminaron muriendo. Dios quería hacer con ellos grandes cosas, ellos no lo dejaron, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero escuche, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. ¿Qué codiciaron? Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Número 11 es 4 al 6. Mucha atención a esto. Y la gente extranjera, porque cuando salieron de Egipto, no salieron solo judíos, se pegaron muchos, se pegaron gente de otras naciones, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, con el pueblo judío, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Se cansaron de comer maná. ¿De qué está hablando la Biblia? Apliquémoslo a nosotros. ¿Cuántos se han cansado de Cristo? Porque el maná nuestro es Cristo. Y entonces están diciendo, proyecta por favor, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. La gente extranjera que se mezcló con ellos. La gente extranjera que se mezcló con ellos. ¿De qué está hablando? De gente inconversa. De pronto amigos tuyos que no son cristianos. Otra vez se va para la iglesia. Que no se aburre de ver a ese viejito chocho diciéndolo: no baile, no tome, no fume, no mire, no haga. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Los hijos de Israel también empezaron a llorar y dijeron: estamos hartos de tanto maná, estamos hartos de ese viejito que a toda hora nos prohíbe y nos dice: no lo haga, no haga, no haga. Estamos hartos de ese maná, estoy cansado, yo quiero carne. Quiero carne. ¿Qué es la carne? El mundo, el pecado, las cosas del mundo, la lujuria, las cosas de este mundo. Me harté de ser cristiano, quiero carne.
Me acuerdo de las cebollas, los puerros, los tomates que comíamos de balde. ¿De verdad comían de balde en Egipto? Luego no eran esclavos. ¿Cómo así que de balde? ¿Cuántos dicen, me acuerdo cuando me iba a rumbear con la mona y bailábamos y nos tomábamos nuestros tragos? Me acuerdo, me parece como si fuera ayer, como si fuera, me acuerdo. Quiero volver a Egipto. Yo no sé si Dios le está hablando a alguien acá. Segundo, Dios alejó a su pueblo de la idolatría, pero ellos se negaron a abandonarla. Allá en Egipto eran idólatras, adorando al dios Ra, al dios Sol, adorando a animales. Porque si ustedes ven, los egipcios adoran animales, al águila, al gato, y a los leones, y hay una mezcla de dioses con cabezas de animales, porque esos son los dioses de ellos. Y ellos salieron de allá porque Dios los sacó. No quiero que sigan en la idolatría. Y eso dice el versículo 7. Ay, que la iglesia Filadelfia no seáis idólatras, como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Que la iglesia no sea idólatra como lo eran ellos. Éxodo 32, 1 al 6. Viendo el pueblo de Israel que Moisés tardaba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, Aarón, y haznos dioses. ¡Qué estúpidos! ¿Cómo así que haznos dioses? ¿Quién puede hacer un dios? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y se los trajeron a Aarón, el hermano de Moisés. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con el buril, e hizo de ellos un becerro, una vaca, un toro de fundición. Entonces dijeron: Israel, mira esa vaca es tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante de ese becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana haremos una fiesta para este Dios. Compararon a una vaca con Dios, Jehová. Al día siguiente madrugaron y le ofrecieron holocaustos a esa vaca y le presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantaron a bailar y a regocijarse. Hicieron una fiesta pagana para adorar una vaca que había hecho Aarón. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. No seáis idólatras. ¿Por qué no has quitado la imagen de tu casa? ¿No se supone que tú eres cristiano? ¿Por qué no has querido quitar el cuadro de los 12 apóstoles que está detrás de la puerta? ¿Por qué no bajas esos frijoles que tienes en la bolsa morada? ¿Por qué sigue el corazón, según tú, de Cristo, el Sagrado Corazón allá en la sala? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren entender? Esto me hace acordar de Raquel, la esposa de Jacob. Cuando Jacob salió de la casa de Labán y se fue a su tierra, se llevó a su esposa Lea, a sus hijos, y se llevó a la esposa Raquel, la favorita. Pero la palabra me dice que Raquel le robó los ídolos a Labán, a su hermano, y se los robó porque había idolatría en el pueblo judío. Los acaba de sacar Dios de Egipto, y Moisés sube a hablar con Dios.
Se demora 40 días y ellos dicen, ese Moisés, quién sabe qué le pasó. Aarón, háganos un Dios. ¿Cómo así que háganos un Dios? ¿No se supone que Dios es el que nos hace a nosotros? ¿Cómo podemos hacer un Dios? Eso que tú tienes colgado en tu casa es un ídolo. Detrás de ese ídolo hay un demonio que te controla. Por eso Dios te trajo hoy aquí, para que escuches la verdad y te liberes de una vez por todas de la idolatría. Alábelo porque Él vive. Tercero, Dios sacó a Israel de Egipto para purificarlos. Pero ellos continuaron en sus pecados. Versículo 8. Ni forniquemos, le está hablando a la iglesia. Que la iglesia no fornique, como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿De qué está hablando? Vaya al libro de Números, capítulo 25, versículo 1 al 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Ojo a esa palabra Moab, ya le voy a hablar de eso. Moraba entonces en Sitín el pueblo de Israel y comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales los invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, a la idolatría. Y el pueblo comió y se inclinó a los dioses paganos, dioses de mentira. Así acudió el pueblo judío a adorar a Baal Peor, a un demonio. Y el furor, la ira de Jehová se encendió contra Israel. Hablemos un poquito de esto. Yo les dije que memorizaran el nombre, ¿qué? Moab. Cuando ustedes leen el libro de Números, los capítulos anteriores al capítulo 25, lo leen en la casa, se darán cuenta que ahí aparece un personaje, un falso profeta llamado Balaam. Ese profeta Balaam fue contratado por un rey, el rey de Moab, para que maldijera al pueblo de Israel en el desierto. Yo no tengo tiempo para explicarle todo eso. Usted lo lee en la casa. Este falso profeta no pudo maldecir al pueblo, no lo pudo hacer. En 3 ocasiones trató de hacerlo, pero no pudo. Ustedes recuerdan la historia del tipo, de la burra que habla. Léalo en la casa. ¿Alguien dirá cuál burra que habla? Lea, mijo. Léalo y ahí se dará cuenta que una burra habló. Entonces, como Balaam no pudo maldecir a Israel, llamó a Balac, al rey, y le dijo: hermano, imposible maldecir a este pueblo, pero hagamos una cosa, yo le voy a dar el secreto cómo usted puede derribar a ese pueblo. Mande a las chicas más chic, más sexy que tenga, y haga que ellas se acuesten con los varones judíos. Cuando ellas los atrapen en el sexo, poco a poco los van a ir llevando a la idolatría, los van a ir dominando, y cuando ya los dominen, Israel será maldito. Vuelva a leerlo. Moraba Israel en Sitín. Proyecta, por favor. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Las hijas de Moab invitaban a los hombres, estoy cambiando palabras a propósito, invitaban a los hombres a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió de esos sacrificios de sus dioses y se inclinaron a adorar a los dioses paganos. Así acudió el pueblo judío a adorar a Baal Peor, y la ira, el furor de Dios se encendió contra este pueblo. ¿Cómo es que no entiendes? Y anote la cita, 2 de Corintios 4:14. Me cruzaron los cables.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas y qué concordia. Segunda de Corintios 6:14. ¿Por qué andas con tu novia pagana? ¿Por qué no entiendes que ella te arrastrará al mundo? ¿Por qué sigues con ese joven si ese joven no es creyente? ¿Acaso no entiendes que Él está manoseando tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo no entiendes que estás enojando a Dios? Pero tú eres cristiana y cristiano, pero desobedeces a Dios y lo enojas. Pero estas cosas Dios las dejó como ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo mismo que hizo el pueblo judío. ¿Por qué vine hoy? Porque Dios te ama mucho, hermano, y porque Él quiere que salgas del error. Cuarto, Dios quería que Israel aprendiera a confiar en Él, pero ellos solo lo provocaron. Dios los sacó por el desierto para que ellos le creyeran, para que vieran su poder. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, que la iglesia no tiente al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Dónde sucedió eso? Números 21, 5 y 6. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Habló, criticaron, juzgaron, condenaron. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, el pastor. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan. ¿Cómo que no hay pan? No hay agua. ¿Cómo que no hay agua? Y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Estamos hartos de su maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel, porque murmuraban de Dios y de su palabra. Estamos hartos de ese maná. Este es el maná. Estamos cansados. Queremos carne. Quinto, Dios envió a Moisés como el libertador de su pueblo. Pero ellos lo rechazaron y murmuraron. Versículo 10. Ni murmuréis, iglesia. No murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmuraron y perecieron, murieron en el desierto por el destructor. ¿Dónde está eso? Números 14, 1 al 4. Números 14, 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos unidos lloraban y gritaban. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Ojalá, dijo la multitud, ojalá, dijeron los judíos, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Y Dios les dijo, con mucho gusto. Y todos murieron. ¿Por qué? Le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto?
Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Volvamos donde el indio amazónico. Yo me acuerdo cuando yo iba donde él y me hacía mis rieguitos, las 7 maticas, y yo las echaba y me iba bien. Volvamos a Egipto, donde mi compadre, y tomemos trago hasta embriagarnos. Volvamos a Egipto, cuando yo salía con mujeres y fornicaba y me iba bien. Pero desde que me hice cristiano estoy harto de este maná. Quiero volver a Egipto, quiero volverme atrás. Y muchos de esta iglesia lo hicieron. Y Dios les dijo: con mucho gusto, tome la pandemia y váyase para el mundo. Y se fueron muchos para el mundo. Y se quedaron en el mundo. El mundo los atrapó. Cuando la palabra dice: no améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oh almas ignorantes, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Alabado sea su santísimo nombre. ¿Están bravos? Ustedes fueron los que vinieron. Cuando yo me pare aquí, traiga cinturón de seguridad. Pero yo le digo una cosa: amárrese bien el cinturón, porque si usted se queda aquí, se lo puedo asegurar que llegaremos todos al cielo. Se lo puedo asegurar. Tercer punto de Números Romanos: la advertencia de Dios para la iglesia. Ya voy a terminar, tranquilos. Ya va a acabar el tormento. Todo lo que yo les hablé, todo es una advertencia para la iglesia. Primero, los errores de Israel en el desierto deben servir como ejemplo para la iglesia. Versículo 11: y estas cosas que le pasaron al pueblo de Israel le acontecieron como ¿qué? Ejemplo. Y fueron escritas ¿para qué? Para amonestaros, exhortarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estamos viviendo los fines de los siglos. Estamos viviendo los últimos tiempos. Segundo, el orgullo y la autoconfianza ha llevado a muchos cristianos a la ruina. Y ahí estoy muy exagerado. ¿Qué tienes? Uno para el frío y otro para bajar el del frío. Se maneja exagerado. ¿Qué tiene que yo me vaya y me pegue una bailoteadita el viernes? Yo no veo nada de malo. Ahora si sale algo, pues mejor, pues tampoco. Yo tengo hartas canas, unita, pues ¿cuál es el problema? Que este viejo es como canzoncito. Versículo 12: así que el que piensa estar firmes, mire que no caiga. Ese man, su regañadera, que toca estar orando, madrugando. Como él no duerme, quiere que yo tampoco. Que me levante a la hora que él se le dé la gana, porque él le dio. No, yo no necesito eso. Yo soy fuerte espiritualmente. Yo no veo necesidad. Por ahí escuché a un pastor que decía: ¿quién le dijo que hay que orar de madrugada? Uno puede orar a la hora que quiera, 10 de la mañana, 1 de la tarde, eso es a la hora que uno se le ocurre. ¿De verdad? ¿No dice la palabra que Cristo se levantaba de qué? Madrugada. ¿No dice el Salmo 63, Dios mío, eres todo de madrugada?
te buscaré. Esos pastores que le enseñan a la iglesia que ore cuando se le dé la gana, esa iglesia nunca ora. ¿Por qué? Porque se levanta, le timbra el teléfono, le llaman a la puerta, ya no va a orar nunca, hermano. Usted tiene que orar de madrugada, cuando todo el mundo duerme. El cristiano vela. Cristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. La carne, a la verdad, es débil, el espíritu es fuerte. Orar. No, yo no necesito. Pero ¿qué dice la palabra después de todo este discurso? Así que el que piensa estar firmes, mire que no caiga. ¿Cómo así que usted no necesita orar? Pero ayunar, ¿para qué? Eso no es de la Biblia. Eso no está en la Biblia. ¿Cuándo lo ordenaron? ¿Uno cuál ayunar? ¿Eso para qué ayunar? Por eso pareces un globo, mijo. Porque nunca ayunas, porque no doblas tu rodilla, porque no solo le das gusto a tu carne. Doblega tu carne, doblega tu carne, doblega tu carne hasta que tu carne te obedezca, hasta que tu carne se rinda, hasta que tu carne diga: ok, tú eres el amo, tú ordenas, yo obedezco. Alabado sea el nombre de Jesús. Tercero, la comunión permanente con Dios ha guardado a muchos creyentes del peligro. Y con esto termina el versículo. Todo el pasaje se lo enseñé versículo por versículo. Versículo 13. Iglesia, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar, para que podáis soportar. Y leo esta cita y con esto termino. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu habló hoy a la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Sé parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajb.com. En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JB. En Instagram y Twitter como @FiladelfiaJB.